tiene el objetivo de que aprendamos a tener un uso racional de los medicamentos en pediatría, particularmente de los antibióticos. Es importante los antibióticos porque a veces el mal uso de los antibióticos, en términos generales, su mal uso, hace que, digamos, haya una resistencia, y lo cual es terrible y encarece mucho el tratamiento. Les diré que antes, una década atrás por lo menos, se invertía a nivel mundial, las transnacionales invertían mucho dinero en la investigación de nuevos antibióticos a causa de esta resistencia. Pero esto ha parado y ha disminuido mucho debido a que estas transnacionales ahora lo que les interesa es el manejo económico. Y entonces ellos están invirtiendo su dinero en otras cosas que no son antibióticos y que les resulta mucho más rentable a ellos. Por ejemplo, en las estatinas, en el colágeno, en estas otras cosas que son de menor importancia, que sin embargo se maneja y mueve mucho de la economía mundial. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones que nosotros aprendamos a hacer un manejo racional y cuidadoso de los antibióticos en pediatría. Entonces, chicos, vamos a continuar con esto. Y vamos a ver un poquito de lo que ha sido la historia de los antibióticos. Fíjense, antes de 1928, la medicina era totalmente empírica, no había una mortalidad inmensa por los procesos infecciosos. Acuérdense de las grandes epidemias que ha habido en el mundo, donde se arrasaban comunidades, se terminaba, se diezmaba poblaciones por diferentes enfermedades como el cólera, la fiebre bubónica, estas neumonías por la pulga, etcétera, etcétera. La difteria, el tétanos, etcétera, han sido enfermedades que han diezmado a la población, ¿no? Más o menos alrededor de 1928, surge un acontecimiento que va a dividir, digamos, la historia de la medicina antes de la era de los antibióticos y después de la era de los antibióticos. Hablamos antes de la era de los antibióticos porque antes de esta fecha, como les decía, las enfermedades generalmente se atribuían a razones místicas, espirituales, demoníacas, que ha sido por maldiciones, etcétera. Un sinfín, no se tenía claro que existían gérmenes que eran la causa de la producción de esas enfermedades, ¿no? Entonces, y también el tratamiento era tan empírico, acuérdense que se hacían sangrías, que lo que hacía más bien era empeorar a los pacientes, porque esos pacientes que estaban tan mal, encima les hacían sangrías, flebotomías, y les sacaban la sangre y terminaban de morirse, más bien, ¿no es cierto? Utilizaban las sanguijuelas, una serie de preparados, etcétera. Por eso que los libros en la antigüedad están tan descritos, chicos, tienen bien conocido cómo era todo el transcurrir de la enfermedad y conocían muy bien desde el periodo prodrómico de una determinada enfermedad, cuánto era su periodo de incubación, cuánto duraba la fase de estado, cuánto la de recuperación, etcétera, y más o menos en qué temporada, a cuántos días moría el paciente. Por eso que en las neumonías se sabía que alrededor del 9º día, si no moría para el 9º día, generalmente quería decir que se vivía y era porque tenía un buen sistema defensivo, nada más, y eran los menos, ¿no? Pero a partir de esta fecha ya se ingresa, en realidad, a partir del 40, a esta etapa que es la era de los antibióticos y que ha cambiado radicalmente la historia. Fíjense el 28, usted decía, es familiar para ustedes este nombre de Alexander Fleming.
que era un científico, era bioquímico, era médico, inglés él, y trabajaba en el hospital St. Mary's Hospital, donde tenía un laboratorio grande. Y él hace un determinado día una observación que una placa de cultivo de hongos del género Penicillium cae en forma accidental sobre una capa Petri de estafilococos. Y entonces en el lugar donde cayó este cultivo de hongos Penicillium, los estafilococos mueren y hacen un halo redondo de muerte. Entonces, eso ve en forma accidental y queda asombrado y dice, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué esto ha matado a estos estafilococos? Y entonces, esta fue la primera observación que dio el inicio, digamos, de la síntesis de los antibióticos, y a partir de ahí vuelve a repetir esto, pero ya no de forma accidental, sino en forma, digamos, ya a la fuerza, ¿verdad? Entonces, repite, y en cada episodio de repetir, ve que ocurre siempre lo mismo. Existe un halo. Entonces, ha sido una observación tan importante. Y fíjense cuánto tiempo pasa, queridos, desde el 28 hasta el 40, donde logran aislar completamente de este grupo de órganos de Penicillium, de estos hongos, sus discípulos ya de Fleming, Florey y Chain, que logran introducir la penicilina en ratones infectados con infecciones. Ratones terriblemente infectados, les ponen la penicilina y ven respuestas muy buenas. Al otro año, el 41, sigue todo este procedimiento en Inglaterra, en Oxford, se utiliza por primera vez en un ser humano. Y es un policía que en ese momento tenía una septicemia por estreptococo. Y en esa época, tener un proceso infeccioso, tener septicemia 100% mortal. No había uno solo que se salvara de la septicemia. Entonces, acuérdense que el estreptococo produce una serie de secreción purulenta con costras mielicéricas, ¿se acuerdan lo que han estudiado? Costras mielicéricas, y con un ataque sistémico en todo el cuerpo, porque era una septicemia. Entonces, utilizan en este policía y la respuesta, pero que es súper espectacular. Hay una mejoría franca de la noche a la mañana, baja la fiebre, desaparece todo el malestar, todas estas penicilina que tenían en ese entonces, era nada. Entonces terminan muy rápidamente al segundo o tercer día y ya no tenían más. Y entonces empieza a decaer nuevamente el policía que estaba tan francamente mejorado. Y entonces en ese intento y desesperación buscan los fluidos corporales, en qué fluido se encuentra mayor cantidad. Y encuentran que en la orina, el tracto urinario, nosotros sabemos que la penicilina se elimina por orina, ¿verdad? Entonces encuentran la mayor concentración a ese nivel cuando se esté eliminando la penicilina. Y dice la historia que aún de acá logran sacar algo de penicilina. Logran sacar, pero es tan escasa cantidad, tan escasa que no alcanza y el paciente muere nomás, muere. Entonces, esta fue la primera observación en humanos. Ven cómo la respuesta era tan buena, pero por falta de medicina el paciente llega a fallecer. Pero donde ha sido ampliamente utilizada ha sido durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si alguno de ustedes sabe cuándo ha empezado la Segunda Guerra Mundial y hasta cuándo, chicos. ¿Alguien sabe? Chicos. 1939 a 1940. Muy bien, querida, muy bien. Eso es parte de la cultura de las personas. La Segunda Guerra es 5. Entonces, en esta época, fíjense, es la década del 40.
Y por eso se habla que la era del antibiótico empieza en la década del 40, porque allá se utilizó, pero amplia mano, ya sintetizaban cantidades grandes y como conejillos de indias fueron todos estos pacientes, porque acuérdense, han debido ver documentales cómo eran los hospitales en esa época, eran galpones gigantes con cientos y cientos de camas uno al lado de otro, donde se hacían la cirugía, ahí mismo se amputaba el rojo vivo y había fallecidos, pero ahí empiezan a utilizar y con una eficacia increíble, increíble, ¿ya? Entonces, a partir de ahí ya se produce a gran escala y entramos a una nueva época en la cual nosotros nos encontramos, que ya es la era de los antibióticos, ¿ya? Vamos a ver un poquito, una revisión rapidita, porque todo esto ya lo han estudiado en farmacología. ¿Qué es un antibiótico? Es una sustancia química de origen natural, sintético o semisintético, que en escasa cantidad, poca concentración, es capaz de producir la muerte de las bacterias o por lo menos inhibir el crecimiento bacteriano. Y cuando se inhibe, se baja tanto la población de las bacterias, se evita la enfermedad. Hay una serie de situaciones más sobre el antibiótico ideal que se deben acordar, que no debe ser tóxico, que debe ser económico, que debe ser accesible, que no produzca efectos secundarios, etcétera, un sinfín de cosas, ¿verdad? Aquí vamos a ver algo bien importante, que es el mecanismo de acción de los antibióticos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos? ¿Cómo actúan los antibióticos frente a las bacterias? Y aquí vamos a ver que existen 4 mecanismos bien conocidos. Se están estudiando una serie de otros mecanismos que no se los tiene muy claro, pero estos 4 sí se los reconocen muy claramente. Y el primer mecanismo es probablemente porque es para los primeros antibióticos que se sintetizaron. Este primer mecanismo es la inhibición de la síntesis de la pared celular. Acuérdense que las bacterias son organismos en su mayoría unicelulares, que son como una célula de verdad que ustedes ya conocen, que tienen, digamos, un núcleo, tienen un citoplasma, tienen organelas presentes, tienen su membrana citoplasmática que contiene todo esto, pero las bacterias, chicos, las bacterias, aparte de esta membrana citoplasmática, tienen una costra que rodea, que es la pared celular. Y estas generalmente son rugosas, están formadas por polisacáridos, etcétera, ¿no? Proteínas. Entonces, ¿qué hace este primer grupo? Inhibe la síntesis de esta pared celular. Por lo tanto, si se inhibe esto, el antibiótico penetra bien a la bacteria y mata. ¿Quiénes actúan así? Las penicilinas, que fueron los primeros antibióticos en sintetizarse, las cefalosporinas y los antibióticos glucopeptídicos, estos 3 grupos. Un segundo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis proteica. Es decir, ¿qué hace el antibiótico en este caso? Inhibe la síntesis inhibe esta síntesis proteica en el lugar donde se fijan los ribosomas. Y el lugar clásico es el ribosoma 30 y 50S. Ahí, clásicamente, no se inhiben estas zonas. Y quienes actúan así, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol y los macrólidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos? Continuamos. El número 3. Ya hemos visto 2. El número 3 es inhibición de los ácidos nucleicos. Es decir, el antibiótico inhibe la síntesis de ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, el ADN y ARN, en la bacteria, ¿no? Entonces, sin inhibe no puede vivir, pues. Entonces, quienes actúan así serían las quinolonas,
la rifampicina y los antifolatos. Estos actúan así. Luego tenemos la afectación de la membrana citoplasmática. La afectación de la membrana citoplasmática, esta membrana que está en el interior de la pared se afecta, cambia su permeabilidad, entonces no puede, digamos, ingresar adecuadamente o, digamos, se pone muy débil y ingresa grandes cantidades del antibiótico y mata a la bacteria. Y así es la polimixina. Esos son los 4 mecanismos más conocidos. El espectro de acción de los antibióticos es otra de las características que estudiamos. Y sabemos que hay antibióticos que tienen un espectro reducido y otros que tienen un espectro ampliado, grande. ¿Cuáles son los que tienen espectro reducido? Aquellos antibióticos que son activos contra uno o muy pocas bacterias. Así, único o más. Y son los clásicos y genéticamente sirven así para un grupo reducido. Las penicilinas, que actúan sobre gram positivos, la eritromicina en su mayoría, que actúa sobre gram positivos, la gentamicina, que es exclusivo de gram negativos, kanamicina, etcétera, gram negativos, ¿no? Y aquellos antibióticos que tienen un espectro amplio, es decir, que son capaces de matar a muchas especies de bacterias, no solo una, como en este caso, sino, por ejemplo, las tetraciclinas que actúan gram positivos, gram negativos, borrelia, clamidia, el cloramphenicol que actúa gram positivos, gram negativos, pseudomonas, actúa sobre los anaerobios, es impresionante. Lo mismo podemos hablar de las quinolonas y del cotrimoxazol, que tienen acción sobre muchas especies de bacterias. Otra de las situaciones que debemos tomar en cuenta es, cuando hablamos de tipos de antibiótico, ver si estos son bactericidas o son bacteriostáticos. Su nombre nos está indicando, bactericidas. Quiere decir que son capaces de matar a la bacteria, de fulminarla. ¿Ya? Producen muerte bacteriana y, por ejemplo, son las penicilinas bactericidas por excelencia, los aminoglucósidos en general son por excelencia, y los bacteriostáticos son aquellos que no matan, solo disminuyen la población a su mínima expresión. Y entonces, con esto, no producen la enfermedad, ¿ya? Y entonces, así actúa el cloramphenicol y la eritromicina. Pero yo les pregunto, ¿para qué sirve conocer este antibiótico es bactericida o este es bacteriostático? ¿Para qué sirve esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda? Sirve para la asociación de medicamentos. Acuérdense que en pacientes graves o en pacientes que están en la terapia no se necesita un solo medicamento. A veces reciben 2, 3 antibióticos diferentes y hasta más, ¿verdad? Y entonces aquí es importante saber qué asociamos, queridos. Por ejemplo, la mejor unión es 2 bactericidas, porque cuando yo junto 2 bactericidas, su potencia de la sumación de estos, pero se triplica, cuadriplica, aumenta mucho. Si, por ejemplo, una buena acción, por ejemplo, una buena combinación es asociar penicilina para gram positivos y gentamicina para gram negativos. Si cada uno tuviera una potencia de 2, por decir cualquier cosa, 2 más 2 son 4, si yo sumo, porque le estoy dando los 2. Pero en vez de ser 4, es 5 o 6. Entonces, se sinergiza, hay mayor potencia de acción, ¿ya? En cambio, si asocio un bactericida con un bacteriostático, no ocurre esto, porque este otro solo me disminuye en la población, nada más, no me está fulminando, ¿ya? Está claro esto, ¿no? Sí, doctora. Ya. La resistencia a los antibióticos. Cuando hablo de resistencia de los antibióticos, estoy hablando de un proceso grave, chicos, de un proceso
actual que está aconteciendo en la actualidad y que está siendo generalmente producto de la mala formación de los médicos, del mal uso de los antibióticos, cuando digo mal uso, del tiempo inadecuado, de la cantidad, de la mala dosificación, etcétera. ¿Ya? Y esto está produciendo que gran cantidad de bacterias se hagan resistentes a muy buenos antibióticos. Entonces, la resistencia en términos generales, chicos, es una especie de una estrategia de sobrevivencia de la bacteria. ¿Se dan cuenta? Es cómo la bacteria, qué cosas hace para salvarse de morir por el antibiótico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo defino a la resistencia? Dice, si un antibiótico no es efectivo frente a una bacteria, no sirve para matar a la bacteria, se dice que la bacteria es resistente a ese antibiótico, ¿sí? Cuando no actúa sobre ellas, es resistente la bacteria. Y nosotros vamos a reconocer dos tipos de resistencia. Una resistencia intrínseca, que de por sí es parte de la bacteria misma, es per se, ¿ya? Y otra adquirida. Y si es adquirida es porque se la adquiere debido al uso de algún antibiótico. Entonces, esta resistencia intrínseca es propia de cada especie bacteriana. Ejemplo, las pseudomonas genéticamente son resistentes naturalmente a la penicilina. Puedo darle turriles de penicilina a esta y no pasa nada, no mata a la pseudomona, ¿ya? No le hace nada. Entonces, naturalmente es resistente. Eso está inscrito en sus genes. Y la resistencia adquirida, cuando se habla de esta, cuando inicialmente, o sea, las bacterias previamente fueron sensibles para un antibiótico y luego se vuelven resistentes a este antibiótico después de su uso. Inicialmente morían con ese antibiótico, pero después de tanto uso o de mal uso, se vuelven y ya no les hace nada, ya no mueren, ¿ya? Esa es la adquirida. Vamos a ver algunos mecanismos bioquímicos de la resistencia adquirida, que es la frecuente, que es la que nos preocupa, es la que debemos evitar, queridos, y este es el objetivo de que hagamos una buena revisión de los antibióticos. Entonces, ¿qué mecanismos hay que son capaces de producir esta resistencia adquirida? Una de ellas es la producción de enzimas. Estas enzimas inactivan al fármaco y son las beta-lactamasas. Acuérdense, al iniciar el tema hemos hablado que los estafilococos morían con la penicilina, así observó Fleming, ¿verdad? Pero muy rápidamente, muy rapidito al inicio del uso de los antibióticos, los estafilococos empezaron a defenderse contra la penicilina. ¿Y qué hicieron? Empezaron a producir unas enzimas, las beta-lactamasas, que estas destruyen a la penicilina. Y por lo tanto, con eso hacían que la penicilina no les haga nada, porque la destruía. ¿Ya? Entonces, ese fue uno de los mecanismos más antiguos que agarraron las bacterias para defenderse. Otro mecanismo es la alteración del lugar de fijación del fármaco en la bacteria. Hemos dicho que estas se fijan en el ribosoma 30 y 50S, pero aquí las bacterias cambian el lugar y lo ponen al 70S y por lo tanto el antibiótico no tiene la llave para penetrar, porque tenía solamente para el 30 y 50S, pero para el 70 no tiene, entonces no puede penetrar. ¿Ya? Entonces cambian, alteración de su fijación de esto. Otro mecanismo, reducción en la captación y acumulación del fármaco debido a que la membrana se pone impermeable al antibiótico. Es decir, hay un cambio estructural en la membrana celular de la bacteria. Esta se vuelve impermeable y no permite que ingrese dentro de la bacteria el antibiótico. Por lo tanto, se queda afuera y la bacteria feliz no muere, ¿no? Otro mecanismo
son los cambios en las vías metabólicas bacterianas. Las vías metabólicas de la bacteria se alteran y así actúa el cotrimoxazol. Seguimos con el mecanismo de la resistencia adquirida. Pero fíjense, para esta resistencia adquirida, queridos, el principal estímulo para el desarrollo de resistencia adquirida es la utilización del propio antibiótico. Porque si no utilizáramos, no se pusieran en contacto las bacterias y no hubiera resistencia, pero fundamentalmente el mal uso de esta antibiótico hace. Por ejemplo, que el médico recete bien, dosifique bien y el tiempo, pero que el paciente al tercer día o segundo día se sienta bien y suspende el tratamiento. O a veces, porque son amigos, los médicos le regalan, cómprate unas 5 de esto, no le dan, digamos, para los 7 días que dura el tratamiento. O puede ser lo más grave y lo más frecuente, chicos, es que aquí lamentablemente los pacientes se van directamente a la farmacia. Y en las farmacias no muy reconocidas, no muy serias, que hay en la periferia, en la cancha, en todo lado, ahí vende una vendedora, no vende la bioquímica. Y ni siquiera la bioquímica es médico, no tiene criterio para decirlo, ¿cierto? No son, en vano les decimos doctores, pero no tienen ni idea. Lo más grave es que atienden las vendedoras, que muchas veces no son ni bachilleres y que les enseñan y les dicen, si tiene fiebre, les das esto, y les das un antibiótico y les das 1 o 2, así, para descargarse. Entonces, ahí estamos utilizando, estamos haciendo. Entonces, esta mala utilización del antibiótico hace que haya una presión selectiva sobre las bacterias, se seleccione, ocasionando el desarrollo de mecanismos de resistencia para sobrevivir, ¿ya? Esta resistencia adquirida, chicos, implica genes, y estos genes van a codificar la resistencia y están localizados en cromosomas o plasmidios de las bacterias. Entonces, fíjense, esto a veces, digamos, si esta es una bacteria y esta es otra bacteria, y a veces se ponen juntas 2 bacterias. Esta estuvo en contacto con antibiótico y esta no. Pero al ponerse así juntas, ellas intercambian material genético, intercambian todo. Y al intercambiar esto, intercambian plasmidios. Y hay mutaciones y esta bacteria que no tuvo nada que ver con el antibiótico se vuelve resistencia porque esta le pasó esos plasmidios, ¿ya? Ahora vamos a aterrizar, queridos, y vamos a ver un poco de los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿ya? Antibióticos que inhiben la síntesis y ya sabemos cuáles son. Acuérdense, la pared celular es esa costra que está por fuera de la bacteria. Estos antibióticos son los beta-lactámicos. Si se acuerdan de farmacología, estudiábamos el anillo beta-lactámico, ¿verdad? Que era así. Entonces, ese es el denominador común que tienen todos estos antibióticos. Los beta-lactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, los glucopeptídicos, y hay otros glucopeptídicos nuevos también, ¿cierto? Toditos tienen el anillo beta-lactámico y toditos actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Ahora, vamos a ver aquí, queridos, aterrizando más todavía, solo al grupo de las penicilinas. Y aquí, una de las características fundamentales que tienen que recordar, queridos, es que las penicilinas son estrictamente para bacterias gram positivas. Recordarán ustedes cuáles son las bacterias gram positivas y eso tienen que conocer, queridos, porque de acuerdo a ese conocimiento que ustedes tienen, esta es gram positiva, esta es gram negativa, ustedes van a poder elegir el tipo de antibiótico.
Y entonces decimos, en términos generales, las penicilinas actúan sobre las bacterias gram positivas. Ahora, ¿cuántas clases de penicilinas existen? Existen las penicilinas naturales y las penicilinas semisintéticas. Las naturales son las que se sintetizaron al inicio de la década del 40 y las semisintéticas son posteriores, Entonces tenemos a la penicilina, las penicilinas G o benzilpenicilinas. No se angustien, yo me acuerdo que cuando estudiaba por primera vez farmacología y cuando leía penicilina G o benzilpenicilina y leía un libro y aquí decías penicilina G solo, y en el otro libro que leía benzilpenicilina y me hacía una confusión y yo sufría. Entonces, es sinónimo, es lo mismo decir penicilina G o benzilpenicilina, es sinónimo, ¿ya? Y entonces, estas penicilinas pueden ser penicilina G sódica. Basta que sea sódica, esa es de acción inmediata, es de acción rápida, actúa inmediatamente y es por la vía endovenosa y me hace un pico gigante en el torrente sanguíneo. Tengo a la penicilina G procaínica, que es de uso intramuscular y es exclusivo, no, jamás por la sangre, y es de acción intermedia porque dura 12 horas. En cambio, la sódica me dura de 4 a 6 horas como máximo, y esta dura 12 horas. Y la penicilina G benzatínica es de acción retardada, porque esta se acumula en el músculo, en el glúteo, y de ahí se larga de a poquitito, ¿ya? Por eso su tiempo de acción de esta es de 20 a 28 días. ¿Ya? Son entonces esos tres tipos de penicilina, de acción rápida, de acción intermedia y de acción retardada. Y luego el segundo grupo son las penicilinas semisintéticas. Les he dicho que estas son posteriores, ya. Posteriores más o menos se han sintetizado en la década del 60, 70. Y tenemos a las penicilinas de amplio espectro, son semisintéticas. La primera en sintetizarse de estas fue la ampicilina. Y la segunda, más o menos al inicio del 70, ha sido la amoxicilina. Esas son las de amplio espectro. Y las penicilinas resistente, son aquellas que actúan contra estas enzimas que producen el estafilococo, contra las beta-lactamasas, ¿ya? O sea, están rompiendo a esa enzima, a esa penicilinas. Y son la dicloxacilina, oxacilina, cloxacilina, etc. Entonces son estos dos grupos. Esta es un cuadro de la clasificación de las penicilinas. Bueno, aquí vamos a hablar, queridos, de la penicilina G sódica. La penicilina G sódica, ya hemos dicho, es una penicilina de acción rápida, de acción inmediata. Por lo tanto, si alguna vez alguien les pregunta a un docente, a alguien les dice en qué situaciones yo debo utilizar la penicilina sódica, yo tengo que contestar, se utiliza exclusivamente en casos graves. ¿Dónde están los pacientes graves? Están internados en los hospitales. Por lo tanto, su uso es intrahospitalario. Y si mi paciente está grave, yo necesito actuar inmediatamente, la vía de administración no será por el músculo, no voy a esperar horas. Tengo que actuar inmediatamente y entrar a la vena. Por eso son de uso endovenoso exclusivos, intrahospitalarios y casos graves, ¿ya? Eso es lo correcto y lo primero que tienen que saber. La dosis, fíjense, es un abanico grande, desde dosis tan chiquititas como son 100.000 unidades internacionales, hasta dosis grandes como 500.000 unidades internacionales, kilo peso día,
todito, 100.000, 200.000, 500.000, es kilo peso día, cada 4 a 6 horas por la vía endovenosa, y hemos dicho, por la vía endovenosa, ¿ya? ¿En quiénes utilizamos 100.000? Generalmente en recién nacidos y en problemas muy suaves. Ese mi recién nacido está, digamos, con una cánula en el ombligo y siempre se pone de prevención y ahí utilizamos dosis bajas. O una sífilis congénita, la inaparente, se puede utilizar dosis bajas, ¿ya? Pero 200.000 unidades internacionales, queridos, es la dosis conocida, por ejemplo, para manejar ya un cuadro severo, una neumonía, por ejemplo, una neumonía por neumococo o por otro germen. 200.000 unidades internacionales, kilo peso día cada 4 a 6 horas. Y 500.000 unidades internacionales voy a utilizar en las infecciones más graves que experimenta el ser humano. Ustedes ya saben cuáles son las más graves. Gravísimas, por ejemplo, es una septicemia, porque el germen está circulando en todito el cuerpo y está anidando y contaminando todos los órganos. Esa es una septicemia, es multisistémico, ¿no es cierto? En una meningitis, en una meningoencefalitis, en casos así graves, una neumonía en su etapa inicial, estoy autorizada para utilizar estas dosis así altas. Sin embargo, chicos, estas dosis así tan amplias, desde 100.000 a 500.000, no las muestra toda la literatura de pediatría. Pero, por ejemplo, hay un libro de Jesús Kumate, que soy yo una fanática de ese autor. Jesús Kumate, Gonzalo Gutiérrez, son los infectólogos más grandes del mundo de infectología pediátrica. Son mexicanos. Espero que no hayan fallecido porque al doctor Gonzalo Gutiérrez yo lo he conocido. Ya era mayor cuando lo conocí hace bastante tiempo, pero sus libros son maravillosos de infectología. Y él comenta en su libro y dice que en situaciones gravísimas de septicemia, de cuadros así severísimos de meningoencefalitis, utilizaban hasta 1.000.000 kilo peso el primer día. Pero es el único que menciona eso, la mayoría de la literatura, por eso yo les pongo lo que está en la mayoría de la literatura. ¿Ya? Y para hacer este tema yo he revisado como unos 5 libros, chicos, de antibióticos en pediatría. Entonces, ¿en qué casos voy a utilizar la penicilina G sódica? En casos como, por ejemplo, una neumonía por neumococo. Es la principal indicación, chicos. Neumonía por neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Es su otro nombre. O el Streptococcus agalactiae, otro simple, en caso de una difteria, el Corynebacterium diphtheriae, el tétanos, el Clostridium tetani, son gérmenes y son enfermedades que su indicación exclusiva y número 1 de excelencia es la penicilina sódica. Es su indicación, es penicilina, no es otro, es penicilina. Septicemias por estreptococo, sífilis congénita, les vuelvo a repetir, ¿por qué se da en sífilis congénita por la vía endovenosa al recién nacido? Porque este recién nacido puede hacer muy rápidamente una encefalitis. Y entonces ninguno de los antibióticos atraviesa tan bien como la penicilina sódica la barrera hematoencefálica. Entonces, esta atraviesa, por eso se da. Meningitis por meningococo, estas son las indicaciones más importantes de la penicilina sódica. Y su presentación, queridos, viene en frascos ampollas desde 500.000 unidades internacionales, que es raro encontrar porque es 500.000, eso quiere decir 500.000. Es raro encontrar y es más caro. Y lo que es frecuente encontrar, queridos, es de 1.000.000, de 2 millones, de 5, de 10 y de 20 millones.
especialmente 1 millón, 5 millones, es pan de cada día, en todas las farmacias se vamos a encontrar. Entonces, la dosis dependerá del estadio grave del paciente, de qué enfermedad estoy haciendo, y ya les he explicado eso, ¿verdad? Ahora, para que tengan algo que no está en los libros que ustedes van a revisar, chicos, aunque lean, no van a encontrar. Es lo siguiente, pero que yo quiero decirles, porque he leído en otros lados, cuando diluimos el polvo de la penicilina, sea de 1 millón, de 5 millones, de cualquiera, viene en polvo, ¿verdad? Y dependiendo de la dosis, se diluye la de 1 millón con 5 ml, generalmente la más grande con 10 ml, los grandotes, ¿no? Pero si digamos, yo he diluido una vez reconstituido y se vuelve líquido, ¿no es cierto? Diluyo y se vuelve agüita. Entonces, una vez diluida, la potencia, no se vuelve tóxico, sino la potencia baja rápidamente en cuestión de horas, rápidamente, en cuestión de horas. Por eso que se dice que no, el médico que sabe bien, que no se debe utilizar para las siguientes 6 horas, lo mismo, diluir, no puedes guardar como la gentamicina, porque esta es estable, no baja su potencia, pero esta sí, baja así. Entonces, si mi paciente está grave, yo tengo que tratar de salvar la vida, y además es mi prestigio, ¿no es cierto? Entonces, yo debo tratar de abrir un nuevo frasco para cada dosis que voy a dar. Y a ver, les he estado poniendo el ejemplo más simple siempre para que hagan rapidito en la cabeza, porque ustedes sí están acostumbradas a las calculadoras. Si tengo un niñito, por ejemplo, de 10 kilos, por eso les estoy dando la cifra fácil, que tiene neumonía por neumococo, ¿cuánto voy a dar en 24 horas? Rapidito. Chicos. 2 millones, doctora. Muy bien. ¿Cómo has sacado, Sergio? Multiplicando por 10 los 200,000. Muy bien. Entonces, esa es la forma. Multiplico la dosis, 200,000 unidades internacionales por 10 y me sale 2 millones. ¿Ya? Y si voy a darle cada 6 horas, ¿en cuánto voy a dividir? En 4. Puede contestarme cualquiera. Parece que el Sergio es el único que piensa. En 4, porque el día tiene 24 horas. Si voy a dar cada 6 horas, 6 por 4 es 24, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto me toca? 500,000 unidades. 500,000 unidades, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a decir diluir la ampolla en las órdenes médicas de 1 millón, en 5 ml, etcétera, y dar 500,000 unidades, pero incluso tengo que ser más preciso porque ¿cuántos ml voy a dar? ¿No es cierto? Entonces, si estoy diluyendo en 5 ml, ¿cuánto debería dar? Si tiene 1 millón. Y yo necesito... ¿Qué? 2.5 ml. Eso, muy bien, 2.5, porque el millón tiene 5 ml y yo necesito 500,000 dar. Entonces me va a sobrar 2.5 ml. 2.5 ml cada 6 horas, digamos, y me está sobrando 2.5. Esos 2.5 que me sobran, lo boto al basurero, queridos, para que no me tienten. Lo boto. Y la siguiente, a las 6 horas, vuelvo a preparar otro, ¿ya? ¿Entendido? Esa es la razón por la que no se debe hacer, porque la potencia baja así. La otra cosa que no está acá, pero que anoten ustedes, es un error, chicos, es que cuando utilizo en recién nacidos, los primeros 8 a 10 días, algunos dicen desde 7 a 10 días, se debe dar cada 12 horas. ¿Por qué? Porque el recién nacido no tiene la misma maduración que un niño grande o un adulto de su sistema urinario. Entonces, es inmaduro
los riñones son inmaduros, ese sistema urinario, y concentran la penicilina. Y difícilmente, recién a las 12 horas se están deshaciendo del antibiótico. Por lo tanto, yo no puedo dar estos primeros días, de 7 a 10 días, no puedo dar cada 6 horas, doy cada 12 horas, ¿ya? Esa es la otra cosa, les estoy diciendo. Bueno, son algunas cosas que no siempre uno las encuentra, pero son muy importantes. La penicilina procáinica, hasta aquí esto más vamos a avanzar, mis queridos. La penicilina procáinica, queridos, es de acción intermedia. Ya hemos dicho que actúa cada 12 horas y exclusivamente por la vía intramuscular. Toda la literatura desde hace unos 20 años atrás dice poco utilizada. La mayoría de los países ya la han sacado la penicilina procáinica. ¿Por qué? Porque fíjense, como es cada 12 horas, imagínense ese bebecito con ese potito tan chiquitito que tiene, ponerle inyección cada 12 horas durante 8 a 10 días, es una barbaridad. No hay potito que lo aguante, ¿no? Y ni en adultos se puede. Ha habido épocas, chicos, donde había, que eso estaba refrendado por la literatura, habían protocolos donde decían, y es válido todavía esto, si uno se encuentra en el quinto infierno en el campo, donde tu niño va a llegar en 4 horas, tiene que viajar, tiene, etcétera, no va a ir de inmediato y está con una neumonía, por ejemplo. Tú no lo puedes despachar así. Le pones una dosis de penicilina procáinica, ya va a estar actuando hasta que llegue, ¿no es cierto? Entonces, hay protocolos así. Le pone usted la primera y manda. Y yo creo que es un buen protocolo eso para esas circunstancias, para esas circunstancias. La dosis es de 30.000 a 50.000 unidades internacionales, kilopeso día, cada 12 horas, vía intramuscular. Y la presentación frasco ampolla de 400.000 a 800.000 unidades internacionales y sus indicaciones ambulatorio. Ya no tiene indicaciones, ya no. Todos los médicos bien antiguos, los abuelitos, ya todavía alguna vez han utilizado para iniciar tratamientos, etcétera. ¿Ya? Mis queridos, hasta aquí. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Vamos a quedar acá. Y ya pueden terminar la grabación. Díganme si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿O no han entendido o han entendido muy bien? No, doutora, muy bem explicado, entendido. Muy bem entendido. Ya, querido, gracias. ¿Algún otro comentario? Ya, entonces, quedamos. No sé, no me acuerdo el nombre de la persona, Breno creo que era, no lo encuentro. Breno tenía que ayudarnos en la grabación. Y sí, doctora, pasar, queridos, y una de las muchachas, gracias Breno, y una de las muchachas, o es un muchacho, no sé muy bien, me va a pasar